Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y de la crítica. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Maximiliano Prada Duzán, profesor del programa de licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. Cabe señalar que esta conversación no se realizó en cabina, sino en un espacio distinto y fue registrada previamente. No obstante, se procuró mantener la mejor calidad de audio posible para garantizar una buena experiencia de sintonía. El profesor Maximiliano Prada es doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Es coordinador de la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Entre sus obras se encuentran Números y Signos, Filosofía de la Música en Agustín de Hipona, Filosofía como Forma de Vida, Laboratorio de Escritura, y Didácticas Emergentes de la Filosofía. Estimado profesor Maximiliano, es un placer tenerlo en este espacio. Primero que todo, quiero manifestar mi agradecimiento, mi gran agradecimiento por la invitación a estas conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. La voz de la universidad. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo que elabora estos espacios y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan. Mil gracias, estimado profesor Maximiliano. Para poder abordar o comenzar este programa, daremos o compartiremos un fragmento de Jacques Derrida, tomado de su libro Privilegio o Derecho a la Filosofía. ¿Quién tiene derecho a la filosofía hoy en nuestra sociedad? ¿A cuál filosofía? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué espacio, privado o público? ¿En qué lugares de enseñanza, de investigación, de publicación, de lectura, de discusión? ¿A través de qué instancias y de qué filtros mediáticos? ¿Quién puede entonces aspirar legítimamente a la filosofía? A pensar, decir, discutir, aprender, enseñar, exponer, presentar o representar la filosofía. Estimado profesor Maximiliano, ¿qué podría decirnos sobre estas preguntas formuladas en este texto? Sí, ese libro de Derrida, Privilegio y Derecho de la Filosofía, realmente, diríamos coloquialmente, cae como anillo al dedo para nuestras discusiones actuales, porque plantea este tipo de preguntas. Inicialmente, podemos considerar de modo general que la filosofía es un derecho, pero cuando lo planteamos así debemos empezar a preguntar qué tipo de derecho, un derecho para quién, por qué no era considerado un derecho, qué se garantiza cuando se habla de un derecho, quién lo garantiza, hacia quién va dirigido el derecho, cómo se accede a ese derecho. Entonces, creo yo que es importante detallar estas preguntas, entre otras que van emergiendo en el camino, justamente para darle cuerpo, para darle concreción histórica, para hacer del derecho una realización efectiva y no solamente un concepto. Entonces, seguramente estas son preguntas sobre las que las comunidades filosóficas, comunidades educativas y cuerpos legislativos tendremos que trabajar
si vamos a adelantar la idea del derecho a la filosofía. Totalmente deja mucho que pensar, estimado profesor Maximiliano, sobre todo a nuestra audiencia. Estimado profesor Maximiliano, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una cuestión al pensamiento y, dado que es una dinámica también que tenemos en este formato del programa, te propongo que le pudiésemos formular a nuestra audiencia las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de derecho es el derecho a la filosofía? ¿Se trata de un derecho como cualquier otro? ¿Quién lo debe proteger? ¿Contra quién se debe defender? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, Filosofía en Colombia, Derecho a la Filosofía. Estimado profesor Maximiliano, con esos interrogantes suscitados antes de la pausa y que seguramente se irán ampliando a medida que avancemos en nuestra conversación, hoy nos convoca a hablar de un tema fundamental, el derecho a la filosofía en Colombia. Profesor, comencemos con una cuestión clave. Defender la filosofía y darle fundamento como un derecho implica preguntarnos primero, ¿qué entendemos por filosofía en nuestra sociedad y en qué sentido? ¿Cómo garantizar que ese derecho dé cuenta de la pluralidad de historias, de prácticas, de topos, de lenguas, de comprensiones de la filosofía? ¿Qué decir alrededor de ello? Sí, esta pregunta es importante, además en tiempos recientes donde la filosofía es objeto de tantas críticas provenientes de distintas vertientes en las que se critica sesgos coloniales, sesgos patriarcales, etcétera, en la filosofía. El derecho a la filosofía entonces tiene que ser entendido como en sentido muy amplio. Esto es, no es derecho a la filosofía específica tal, no es derecho a la filosofía de tal tradición, no es derecho a leer tal autor, es derecho a la filosofía. Entonces ahí debemos entender que ¿y qué entendemos por filosofía? Pues es la tarea de las comunidades filosóficas entender en sentido amplio esto de qué es la filosofía. Es decir, creo que acá es muy importante señalar que el derecho a la filosofía no es derecho a una filosofía, a la local o a la de otros lados. No es derecho a una filosofía. Es derecho al cúmulo de las tradiciones filosóficas por la potencia que la filosofía tiene, las potencias que la filosofía tiene. Hemos visto en nuestras escuelas de formación cómo se desarrolla filosofía en muchas corrientes filosóficas, con muchos autores, con muchas tradiciones. Entonces no hay por qué encerrar al derecho a la filosofía a una tradición. Ahora bien, hay algo muy importante cuando se habla del derecho a la filosofía como derecho de enseñanza. Tenemos que tener cuidado de que el derecho a la enseñanza no se convierta en algo así como en una transmisión dogmática de una tradición filosófica o de dos o de las que queramos. No, el derecho a la filosofía es también derecho a poder pensar libremente incluso la filosofía e incluso las tradiciones democráticas. Cuando pensamos en la filosofía pensamos en el libre desarrollo del pensamiento, en el pensamiento crítico, etc.
Entonces el derecho a la filosofía es también un derecho a criticar lo que se nos enseña en filosofía e incluso a criticar el sentido mismo del derecho. Entonces la pregunta de cuál filosofía debe ser tomada en sentido amplio, pero sobre todo se debe reconocer que el derecho a la enseñanza no puede ser dogmática. Eso, digamos, retomo la idea. Es derecho a la crítica y al libre desarrollo del pensamiento, que incluso tiene que estar abierto a criticar los fundamentos del derecho. Ahora, para que la filosofía sea en verdad un derecho, no solo necesitamos reconocer su valor, estimado profesor, como bien comentas, sino también cuestionar el respaldo del Estado. Para que la filosofía sea en efecto un derecho de la población colombiana, es fundamental que el Estado proporcione la fuerza de ley para tal efecto. Maestro, aquí surgen inclusive varias preguntas que relacionarían ese papel estatal, como ¿cuál sería la relación entre derecho a la filosofía y Estado en Colombia? ¿Podríamos garantizar este derecho por fuera de las garantías que debe otorgar el Estado? Pero también actos que validen este derecho, como ¿qué acciones políticas o filosóficas cree que serían necesarias para asegurar este derecho y darle la relevancia que merece? En efecto, cuando se piensa en derecho a la filosofía, se piensa que la filosofía no puede ser el privilegio de unos pocos. La filosofía no puede ser el lujo de unos pocos o el hobby de unos pocos. No, más bien el derecho a la filosofía se sustenta en que el pensar, el uso del lenguaje es inherente a nuestra condición humana y que en las sociedades democráticas se debe garantizar ese uso cualificado del pensar y del lenguaje. Por ello tiene que ser algo para todos. Y cuando se piensa que es algo para todos, entonces entra el papel del Estado. El Estado se convierte en garante del derecho. Hace un rato mencioné que una de las formas fundamentales de ser garante del derecho es ser garante de su enseñanza. Eso sería lo que debería, a nuestro juicio, establecerse en una sociedad de derecho. Que uno de los motores o pilares fundamentales para mantener las sociedades democráticas es el libre pensamiento. Y entonces se debe postular como derecho aquello que fomenta el libre pensamiento. El Estado entra como garante. Hace un rato decíamos también, todos debemos proteger este derecho, como es también tarea de todos ejercer todos los derechos y proteger todos los derechos. Ahora bien, este es un tipo de derecho que no es o no se postula como un derecho, digamos, como una posibilidad, como algo disponible que a las personas acuden o no. Tienen derecho a acudir a ello si quisieran. Más bien pensamos que si la idea de derecho rescata una idea de dignidad humana, un ideal, digamos, en una sociedad democrática, y que la filosofía es un motor fundamental de ese ideal democrático, la enseñanza debería estar garantizada para todos. En ese sentido, el Estado se vuelve garante a través de establecer la enseñanza de la filosofía como una enseñanza obligatoria, no como una enseñanza opcional. Todos estos planteamientos, estimado profesor Maximiliano, nos lleva a uno de los proyectos que ha liderado desde la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, un proyecto de formación filosófica para Colombia. Inclusive, se podría considerar que el derecho a la filosofía se entrelaza con una enseñanza en nuestra sociedad. Maestro, a partir de todo esto, ¿podría contarnos en qué consiste y cómo se relaciona este proyecto con la idea de derecho a la filosofía? Digamos que la Sociedad Colombiana de Filosofía, pero otras organizaciones también y personas, digamos, naturales, por llamarlo de alguna manera, hemos estado defendiendo en los últimos años la presencia de la filosofía en la educación, no solo aquí en Colombia, sino también en otros países. La idea de derecho, a mi manera de ver, llena un hueco importante en esta tarea de mantener la filosofía y su presencia en la educación. ¿En qué sentido llena un hueco? Lo que uno puede ver cuando se rastrean las distintas defensas de la enseñanza de la filosofía que ha habido en Colombia y en otros lugares, lo que se puede ver es que a la filosofía se le exige, por ejemplo, dar ciertos resultados
se le exige que justifique su papel, su valor dentro de proyectos nacionales, políticos e incluso dentro de proyectos productivos, de emprendimiento, de la renta, etcétera. Ese ha sido como el asunto usual que se ha visto en los últimos años cuando se piensa en la defensa de la enseñanza de la filosofía. Yo creo que la idea de derecho opera un desplazamiento del asunto, y un desplazamiento importante, porque entonces ya no se trata de ver en qué es útil la filosofía a tal o cual proyecto histórico de un país que puede ser momentáneo, etcétera. En otros países depende del gobierno de turno, en otros países son proyectos, digamos, que tienen una duración más larga. Entonces, el derecho a la filosofía opera un desplazamiento. Ya no se trata de que la filosofía tenga que mostrar en cada caso su valor, su utilidad, sino que la filosofía se inserta, se ancla en la idea misma de vida democrática que defendemos. Yo creo que ese es el valor de la idea de derecho a la filosofía. Hay un desplazamiento. Entonces la idea es que tenemos que resaltar el papel de la filosofía en las sociedades democráticas. Por eso es que nos ha interesado este concepto de derecho a la filosofía, porque consideramos que tiene una potencia especial, es una potencia distinta a otras justificaciones. Es algo así como una justificación última, no es una justificación contingente, sino una justificación fundamental de la filosofía en el marco de la democracia. Estimado profesor Maximiliano, su tesis de la reducción de la filosofía en Colombia se relaciona en parte con una relectura de lo que significa enseñar filosofía. En lugar de un campo en tensión disciplinar entre lo pedagógico y lo filosófico, como se entendía tradicionalmente, la comprensión más reciente del asunto descansa en el axioma según el cual la enseñanza de la filosofía es un problema filosófico. Para ti, maestro, ¿qué significa que la enseñanza de la filosofía sea un problema filosófico? Sí, esta idea de la enseñanza de la filosofía como un problema filosófico es muy potente y tiene muchas aristas que desde luego en este momento no podemos desplegar completamente, pero señalemos algunas de ellas. En el fondo nos mueve la idea de que la filosofía tiene un valor fundamental, que la filosofía no es algo accesorio en la vida humana. Esa idea la podemos encontrar en muchos autores de las tradiciones filosóficas. En ese sentido, se defiende que la filosofía esté presente en la sociedad, en muchos espacios sociales. Uno de ellos, y por supuesto a mi juicio el fundamental, es la educación, pero hay que decir que no es el único. Por eso la defensa de la filosofía no es solamente un asunto que se debe abordar desde el punto de vista o desde los saberes educativos, sino que debe ser abordado desde el punto de vista de la filosofía, su comprensión misma del valor que tiene, su comprensión del aporte que tiene la filosofía para la construcción de las sociedades. Por eso creo que es un asunto que aborda la filosofía. El valor o la comprensión que tiene la filosofía es algo que se puede abordar filosóficamente. Por eso creo que allí se ancla la idea de la enseñanza de la filosofía como problema filosófico. Desde luego después se despliegan otra serie de preguntas que espero en otra ocasión tengamos oportunidad de hablar. Estimado profesor Maximiliano, son numerosas las acciones que usted y su equipo han liderado en defensa de la filosofía y de su enseñanza. Una de ellas, de particular interés para los oyentes de las instituciones educativas, son las Olimpiadas Colombianas de Filosofía. Para, de pronto, las personas que no estén muy relacionadas, ¿cómo darles a entender el surgimiento de esta idea y cómo son unas Olimpiadas de Filosofía? Sí, como usted lo menciona, las Olimpiadas Filosóficas son una de las estrategias que actualmente ha tomado fuerza para mostrar otras formas de darse la filosofía, en este caso en la educación. Las Olimpiadas de Filosofía pues son algo que se da en muchos países, no solamente en Colombia, ha tenido una larga tradición en Sudamérica, en Europa, etcétera, también en algunos países de Asia. En Colombia mismo también ha habido una ya tradición de más de 2 décadas de Olimpiadas de Filosofía. Y por supuesto ahí el espíritu es recuperar ese espíritu antiguo, que lo que nos señala es que no se trata de competir para ganar a como dé lugar a los demás, no. Se trata de que nos ponemos en forma, nos preparamos,
nos exponemos en un buen sentido a pruebas, etcétera, para mejorar, ¿no? Entonces las Olimpiadas siempre tienen un sentido ético, un sentido de construcción de ciudadanía, un sentido de fiesta del pensamiento. Las Olimpiadas Colombianas de Filosofía lo que intentan es agrupar las distintas Olimpiadas existentes. Ya muchas universidades y redes de colegios realizan Olimpiadas. Lo que nosotros queremos es agruparlas y servir de apoyo a las ya existentes. Entonces las Olimpiadas Colombianas son algo así como una fase posterior a las Olimpiadas ya existentes, y en ese sentido tiene el valor de que nos permiten agrupar de mejor manera a la comunidad nacional escolar de filosofía. Es decir, acá también hay una idea entonces de fomento de la filosofía, también de vínculo entre universidades y colegios, pero también de construcción de comunidades nacionales de filosofía a nivel escolar, entre otros objetivos maravillosos que tienen estas estrategias. Ya en todo lo que hemos llevado, estimado profesor Maximiliano, tu trabajo reciente ha puesto en evidencia cómo la enseñanza de la filosofía en Colombia ha sufrido una preocupante reducción, tanto en la política pública como en la formación de docentes y en los espacios de enseñanza escolar. ¿Cómo hemos llegado a esta situación y qué medidas podríamos tomar para revertirla? Profe, además, pensando en el futuro de la filosofía y de las humanidades en general, ¿qué mensaje le gustaría dejar a nuestra audiencia sobre la importancia de reaccionar frente a lo que usted ha llamado el asesinato de la filosofía? ¿Por qué considera que Colombia necesita de la filosofía hoy en día? Efectivamente, es algo, paradójico que en una época tan filosófica como la presente, filosófica en términos de que las urgencias y los problemas fuertes implican el desarrollo de la filosofía, es decir, nuestra relación con el planeta, lo que hemos hecho hasta el momento, la idea de la inteligencia, si somos los únicos seres inteligentes en el mundo, etcétera, el desarrollo de la historia, una filosofía de la historia, y en nuestro caso concreto el sentido mismo de la educación. Es decir, a pesar de que estamos en una época que necesita el despliegue de la filosofía, por otro lado encontramos que en la educación a la filosofía se le suele considerar un área de menor valor y que se le pide solamente aportes a ciertos proyectos específicos del momento, históricos. Muchos de ellos, por supuesto, son proyectos interesantísimos y necesarios. No quisiera dejar la sensación de que hay proyectos que no valen la pena. No, son proyectos que valen la pena. Pero sí se experimenta que la filosofía no es considerada en su valor o con toda la potencia como disciplina y además potencia formativa que tiene. Entonces, la idea de derecho a la filosofía creo que ayuda, como señalé hace un rato, a salir de ese callejón, porque nos dice en últimas que la filosofía está en el corazón de la democracia y en ese sentido estaría algo así como a la base de una serie de despliegues, ahí sí, de proyectos históricos propios de la democracia. Entonces creo que es importante mencionar esto, es importante defender la filosofía. La filosofía además es objeto de ataques desde muchos lados. Se le culpa de una cantidad de situaciones, se le culpa de que la gente no tiene interés, se le culpa de atrasos, se le culpa de muchas cosas. No dice, no, también reconozcamos que la filosofía ha tenido mucho valor, como toda obra humana tendrá sus bemoles también, pero reconozcamos la potencia, la fuerza que tiene la filosofía. Recientemente a mí me ha gustado mucho ver cómo las comunidades escolares están rescatando esa fuerza de la filosofía. Justamente creo yo que se trata de un reclamo de la juventud porque entiende que la época está o requiere pensar de nuevo las cosas. Entonces todo esto de las Olimpiadas de Filosofía, una cantidad de eventos intercolegiados, campamentos, etcétera, nos está mostrando el valor que tiene la filosofía, pero que desafortunadamente la educación no ha sabido reconocer. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Expresamos un especial agradecimiento a nuestro invitado, el profesor Maximiliano Prada, por habernos compartido su perspectiva sobre el derecho a la filosofía en Colombia. Nos deja con reflexiones fundamentales sobre la importancia de defender y preservar el lugar de la filosofía en nuestra sociedad y sobre cómo esta disciplina
puede enriquecer nuestro entendimiento crítico y humanista en el contexto actual. Profesor Maximiliano, muchas gracias por su tiempo y por motivarnos a pensar en la filosofía como un derecho y un recurso vital para la educación y el actuar político en nuestro país. Ha sido un verdadero placer. El agradecimiento es mío, de verdad que ha sido un placer conversar con ustedes en este espacio. Muchas gracias y los felicito por estas conversaciones filosóficas que tienen aquí en la emisora. Un agradecimiento muy especial a la Escuela de Filosofía de la UIS y a la emisora UIS Estéreo 96.9 por permitir y abrir esos espacios de reflexión y crítica que son tan necesarios hoy. Muchas gracias, un saludo también a toda la audiencia. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. También le agradecemos a la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, a todas las profesoras, profesores, compañeras, compañeros, que nos brindaron también sus aportes, todos sus comentarios, todas sus propuestas, y sobre todo también al profesor Óscar Linares de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en Filosofía, por toda la gestión llevada, también por todo lo gestionado para llevar a cabo este proyecto. Y mil gracias, y desde Bucaramanga, desde la Universidad Industrial de Santander, también les extendemos un fuerte abrazo a cada uno de los profesores y profesoras, como bien hemos mencionado, que hicieron posible este proyecto. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.